Sí, está nada más. Luis Beitia, escritor bestseller y algunas personas importantes en su pasado y en su presente. Comenzamos. Personas que son importantes de su pasado. Brígido Beitia, quien fue su bisabuelo y con mucho esfuerzo llegó a ser el director de los ferrocarriles en Yucatán, México, en los años 40. Delio Beitia, su abuelo, uno de los fundadores del sindicato de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y quien tuvo siempre una cordial amistad con su familiar, el exgobernador de Yucatán, José González Beitia, en 1946. Guadalupe Herrera de Flores, su abuela materna, quien fue la directora de la cárcel de mujeres en la penitenciaría de Yucatán por más de 10 años en los 70s. Luis Beitia Osorno, su padre, nacido en Espita, Yucatán, quien fundó la revista social, cultural y política El Ciudadano, y continuó como secretario de conflictos en el sindicato de la Secretaría de Salud en Yucatán. Eva Beitia Flores, su hermana, quien es egresada de la Universidad Autónoma de México, UNAM, con la carrera de enfermería, actualmente jubilada de Secretaría de Salud de Yucatán. Leticia Flores Herrera de Beitia, su madre, quien falleció hace algunos años y siempre fue su gran inspiración. El escritor Beitia siempre le dedicó estas palabras a su progenitora. Te amaré más allá de este mundo y disfrutaré tu bella esencia en el majestuoso universo, mamá. Y su gran amigo, el compositor internacional Armando Manzanero, quien le dedicó al escritor Beitia unas palabras en su segundo libro, donde le decía que su don por la escritura lo tendría que aprovechar y brindar a la humanidad hoy y siempre. Luis Beitia Flores nació en Mérida, Yucatán, México, con el signo zodiacal de Acuario. Ha sido profesor universitario en el área de turismo, educación, comunicación y literatura. Actualmente es maestro de preparatoria y encargado de una biblioteca, y tiene el grado de doctor en educación. Ha escrito 7 obras literarias: Invaluable Tesoro 1 en 2006, Invaluable Tesoro 2 en 2009, Acuario en el laberinto en 2012, Invaluable Tesoro 3 en el año 2014, El mensaje de Moon en 2015, Invaluable Tesoro, la trilogía en el año 2016, y el libro bestseller Destello, poemas reflexivos en el año 2023. Invaluable Tesoro 2 fue el primer libro mexicano en el año 2009 en formar parte de la Biblioteca Pública de Toronto, Canadá, en el formato español, inglés y maya. El libro Destello obtuvo el primer lugar en la categoría Metas y Proyectos en la Educación en Amazon y séptimo lugar de libros en poesía a nivel mundial. Luis Beitia Flores ha realizado poemas, artículos turísticos, cuentos, novelas y monólogos. El denominado incansable creador cuenta con una biblioteca que lleva su nombre, Luis Beitia, en el Colegio Consuelo Zavala Cay en Mérida, Yucatán, México. Es productor y conductor del programa de radio Universo Turístico desde hace más de 20 años. Luis Beitia, escritor bestseller, siempre trata de dar lo mejor de sí en cada situación, por más difícil que le parezca. Trata de ser entusiasta y buscar el lado objetivo de las situaciones que la vida le pone en el camino. Luis Beitia, el incansable creador. Adelante, doctor René.
Gracias, gracias. Pues maestras, maestros, muy buenas tardes nuevamente a los que acaban de ingresar. Me da mucho gusto saludar, ver aquí algunos rostros conocidos, ¿verdad? Unos compañeros, el doctor Pedro Fuentes, la doctora Liliana también anda por acá, en fin, algunos compañeros. Y bueno, pues volver a saludar los que entraron en la mañana. Y pues saludar al doctor Luis Beitia Flores, estimado doctor, muy buenas tardes, un abrazo, un saludo hasta la Blanca Mérida, hasta la Bella Mérida. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, un gusto de estar de nuevo con ustedes. Gracias, Muchas muy amable. gracias. Gracias, gracias. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación, estimado doctor, pues uno de nuestros catedráticos del Centro de Estudios de Posgrado, que le da la más cordial de la bienvenida, de las bienvenidas. Muchas gracias, doctor. Realmente es un honor que nos acompañe el día de hoy. Una persona tan, pues obviamente talentosa, tan capaz, inteligente, sensible y que además pues goza de también nos hace el favor de su amistad. Muchas gracias, estimado doctor. Pues voy a hacer antes de que inicie usted con estas, los conceptos y lo que usted obviamente conoce, domina y que ha desarrollado, ¿verdad? La parte artística, la parte de la poesía y sobre todo enfocada a la educación. Pues antes de dar inicio voy a dar lectura a una breve semblanza de su amplia trayectoria. Como vimos ahí en ese video tan ilustrativo, bueno, pues el complemento de ello. Comentarles que el doctor Luis Beitia Flores nació en Mérida, Yucatán, en México, bajo el signo zodiacal Acuario. Ha sido profesor universitario en las áreas de turismo, comunicación, literatura y actualmente será doctor en educación. Y bueno, pues como ustedes escucharon y vieron, es maestro en la preparatoria y responsable de una biblioteca y pues escritor, conferencista, docente, eh, que ha escrito invaluables obras, ¿no? Invaluable Tesoro, 1 y 2, Acuario y Laberinto, Invaluable Tesoro 3, El mensaje de Moon, la trilogía del Invaluable Tesoro y el bestseller, pues que realmente, pues como siempre a cada rato que le puedo escribir y todo, le felicito y le reconozco y la verdad pues es un orgullo para nosotros el conocerlo y, pues tener un mexicano talentoso que ha destacado en en esta área del conocimiento y de la cultura. Me comenta que El Invaluable Tesoro 2 fue el primer libro mexicano en formar parte de la biblioteca pública en Toronto, Canadá, y obviamente se ha traducido en español, inglés y maya, y ha realizado poemas y diversos artículos, ¿no? El incansable creador, así denominado, cuenta con una biblioteca que lleva su nombre, Luis Beitia, en el Colegio Consuelo Zavala en Mérida, Yucatán, productor del radio, ¿verdad? Y bueno, pues el bestseller que eh, es el primero, yo me imagino que de una serie de otros tantos éxitos, mi querido doctor. Pues para nosotros es un gusto, es un orgullo enmarcar este día, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a escucharle con mucho atento y pues también agradecer la presencia de maestros también distinguidos que hoy nos acompañan y que espero y deseo que esta charla y lo que usted nos diga, pues reflexione, nos motive y pues tengamos cierto conocimiento. Mi querido doctor, muchas gracias. Adelante, doctor Luis. Muchas gracias. Pues la verdad es un placer de nuevo estar aquí con ustedes después de las arduas clases que tuvimos en su momento, que teníamos aproximadamente 10 horas de estar allá y tenía yo que programarme mentalmente para decir, tú puedes, tienes que aguantar, tienes que tener paciencia, tienes que hacer las tareas con cada uno de los maestros que nos fueron orientando, ¿no? Y aquí fue muy interesante porque al ser maestro, en mi caso he sido maestro de prepa y maestro de universidad en diversas áreas, entonces ahí realmente sabes tú, este, sabes lo que es ya no era yo maestro, ya era yo un alumno y entonces sí, sí fue muy interesante. Cada uno de los maestros nos apoyó muchísimo en el doctorado en educación, a cada uno lo recuerdo.
por supuesto que nos dio algo muy, muy interesante. Eso sí que nunca lo voy a olvidar. No me arrepiento que en plena pandemia tomé la decisión de tanto de apoyar a mi papá de la tercera edad, que tengo que estar muy pendiente de él, de mi trabajo, que todavía pues tengo que hacerlo y además escribir y me invitan a diversos lugares, tengo que ir a dar pláticas del libro de ya sea mis novelas, cuentos, poesía. Este libro que se vuelve bestseller, bueno, entonces vuelve a abrir más el camino y además dije, voy a estudiar lo que es el doctorado en educación, que yo lo tenía como un proyecto y pues lo hice realidad y pues me apoyó mucho pues, quien fue mi director, René Estrada, que ahora me presentó y no perdimos la amistad. Hicimos algo muy interesante que yo he hecho con mis alumnos desde hace 15 años. A veces pasan 10 años o más y vuelvo a ver a mis alumnos y tenemos una amistad, independientemente que me dices, usted me dio preparatoria, usted me dio universidad, pero en lo que podamos apoyarnos lo vamos a hacer y lo hago. Entonces, lo mismo hicimos en este caso, él como director en su momento, el doctor René Estrada, y yo como alumno. Sí, entonces en esos vínculos van a ser muy interesantes que nunca los perdamos, ¿no? Independientemente de la materia que nosotros estemos impartiendo. Es interesante, sí, la SEP nos va a decir, tienen que cumplir con todo lo que los temas, por supuesto, pero siempre ese vínculo que tengan con los alumnos, traten de hacerlo. A mí me ha funcionado. Tengo una presentación, no sé quién me apoya con la presentación. La tengo aquí se la mandé Sí, a su WhatsApp. Arturo ahorita en este momento la va a poner Arturo. Nada más, nada más, doctor René, déjeme ver dónde me la mandaron, porque Te la mandé ahí a me mandaron el video de YouTube, pero la no, te presentación mandé no la tengo. ahorita te la vuelvo a mandar, pero ya te la había mandado. Sí, nos la mandó hace ratito y te comenté, pero ahorita la pasamos. Bien, mientras eso pasa, pues sí es importante. Otra anécdota que quiero contarles antes de comenzar esta breve plática que quiero realizar con ustedes. Me da mucho gusto. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Sé que no es fácil, sin embargo, ese tiempo que me brindan, lo agradezco mucho. Igual una anécdota, en plena pandemia, me hablan unos exalumnos de la preparatoria y me dicen que querían hacer este libro que yo tengo acá, se llama El mensaje de Moon. Moon en maya quiere decir ternura, es Moon en maya, y entonces una zarigüeya. Aquí la pueden ver. Entonces, tlacuache se le dice en la Ciudad de México y alrededor. Aquí le decimos zarigüeya o malamente le decimos zorro y tratan muy mal en la península de Yucatán este animalito. Entonces, yo quise hacer este libro en pro de ellos y mis alumnos se acordaron que en una ocasión hicimos un sketch de este libro y ellos querían hacerlo títeres bocones, lo que son los puppets o los mopeds y se realizó. Gana en el gobierno del estado de Yucatán y por 3 años se queda esta obra en títeres bocones y da el mensaje a través de YouTube en cuestión obra digital. Entonces, eso es lo que yo les decía al principio, de que siempre deben de tener o intentar de tener los vínculos con sus alumnos, independientemente que les voy a dar un semestre o les voy a dar un año, no sé, según como sea lo de su escuela, ¿no? Pero pues es importante que los escuchemos, ¿sí? Independientemente, dirás, tienen papá, tienen mamá, o a veces no lo tienen, como me pasa muchas veces a mí, que no cuentan con ello, tienen un tutor, una tía, un tío que los cuida, pero nosotros como maestros somos una parte muy, muy importante para ellos, aunque sea el lapso de tiempo no breve que estemos con ellos, tratemos siempre de orientarlos y apoyarlos o escucharlos. Eso va a ser bien importante. No sé si encontraron la presentación.
o la vuelvo a enviar. Ya en un momentito está lista, en un momentito. Sí, ya la tiene, en un momentito, estimado doctor. Pues sí, realmente sí, hemos tratado pues de estar en comunicación permanente con usted, obviamente por las coincidencias ideológicas, culturales y y bueno, obviamente pues por el aprecio y que se ha tornado ya en una amistad. Y sí, efectivamente, eso es interesante la labor educativa que hacemos, ¿no? El seguir conservando a los amigos y muchos de los que están aquí presentes ahora como alumnos, como catedráticos, pues están también en esa misma tesitura, mi querido doctor, que uno trata como maestro siempre de sumar, ¿no? Y a lo Exactamente. largo, y a lo largo del tiempo, pues como en el caso de usted, pues obviamente es un honor el conocerlo, es un honor el saber y sobre todo el gran gusto que nos da cuando vemos sus éxitos, eh, pues toda la producción que usted hace, el esfuerzo y pues eso es loable, ¿no? Eso es lo importante y eso es parte también de nuestra vocación como maestros. Y sí, aquí tenemos algunos catedráticos, ahora ya, después estudiantes y ahora ya catedráticos con nosotros, ¿verdad? Está el doctor Pedro, el doctor Abimael, aquí a la doctora Gudelia y bueno, más o menos ahí va. Así que bueno, pues sí, a ver, Artur, tú dirás. Momentito, lo estoy descargando. Permítame un Sí, segundo. sí. Mientras pues comentamos, ¿no? Doctor, la importancia sobre todo les decía en la mañana, la importancia de la educación, bueno, en este caso la educación artística, Así. aunque Ahí lo que ya usted hace pues ya es de manera lo que profesional, descargaste, ¿no? ya lo pones ahí. Pero la parte de educación artística es fundamental para No, el creo que desarrollo son de dos, no la... sé cuál es. Ahí sí ya Arturo, no te tienes entendí. tu Creo que micrófono son dos. prendido. No, no lo jalaste. Arturo, tienes tu micrófono prendido. Y la parte, pues, artística, ¿no? Doctor, ¿cómo ve? Exactamente, es una parte importante que, por ejemplo, yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de dar varios años el idioma inglés, entre otras materias que he tenido la oportunidad de brindar. Y me acuerdo que de repente, pues no a todos les agrada la materia, no es que no les agrade, no todos tienen la facilidad Ya, como, sí. como le puede pasar en cualquier otra materia. Entonces los maestros cuando entran a clase de repente dices, esa es mi super materia y yo soy el super maestro y mi proyecto es el mejor entonces hablo de la exigencia que empezamos a tener con los alumnos. Entonces, no es que no lo hagamos, pero tenemos que tener en cuenta que ellos tienen 7 maestros. Hablo de secundaria y prepa, les pasa que son 7 exigencias, 7 maneras diferentes todos los días, ¿no? En cuestión alumno a maestro. Entonces, yo de repente doy el tema, por supuesto que nunca me atrasaba yo con los temas que tengo que impartir. Entonces, camino entre el salón, entre ellos, entre las sillas, pero recuerdo que de repente veo que están dibujando una chica o un joven, están haciendo unos dibujos, pero unos dibujos preciosos. Rápidamente guardan la libreta y están así como temerosos de que qué me va a decir el maestro Beitia. O sea, o me va a bajar puntos, o me va a decir, es que salte del salón porque mi clase es primero, ¿cómo voy a reaccionar? Entonces, ahí es cuando, bueno, eso es mi caso, no es que yo esté diciendo tienen que ser así, no. Cada quien tiene su manera de ser. Hablo de los maestros y es muy respetable. Pero en mi caso, yo lo que hacía era me acercaba y le digo, sabes que con ese talento que tiene de los dibujos, me acuerdo que estaba dibujando, le encantaba dibujar Mickey Mouse. Entonces le digo, bueno, pues es la materia de inglés, dibuja un Mickey Mouse, por ejemplo, de esos pequeños y hacemos los verbos. Entonces el Mickey Mouse brincando, le pones allá en inglés, en español y después ya vamos en otros tiempos. Solo es por poner un ejemplo. Otro le gustaba la guitarra y en cualquier momento quería agarrar la guitarra, buscaba la manera de pasarla, porque no, pues no debes de pasar una guitarra a la escuela, pero pues entonces le digo, bueno, tú cuando haya oportunidad me vas a musicalizar mis poemas
u otros poemas. Entonces, tu talento musical se va a utilizar cuando yo produzca unos videoclips, porque yo en las vacaciones hago los videos, me meto al estudio de grabación, grabo el video, grabo voz, después, o sea, mi tiempo de vacaciones lo utilizo también para la parte artística en cuestión. Mi libro no solo se queda en el aparador de una librería, es la diferencia que he hecho, porque escritores y escritores hay muchos, pero yo produzco el video, después se convierten en títeres, después se convierte en cortometraje, yo lo dirijo, yo trato de producirlo, aunque digan, bueno, ¿estudiaste cine? No, pero mi mente siempre trato de aprovechar esa creatividad que tengo y trato de que me ayuden los alumnos también para hacer estas situaciones, ¿no? No, Creo que, exacto. pues muy interesante. Sí, ya pues para antes de, de iniciar, pues nada más terminar el comentario, lo que le quería decir es, la poesía pues obviamente requiere de mucha inspiración, mucho talento, mucha imaginación, creatividad que usted tiene, y también el expresarla, ¿no? El poeta, el que te llega al alma, a las fibras de cada uno de ellos, porque muchas veces podremos describir muy bonito, pero no nos sale el verso, ¿no? El tono y todo eso, ¿no? Pero bueno, qué bueno, muy bien. O sea, adelante, mi querido doctor, adelante. Muy bien, pues, pues ya nos conocimos, ya platicamos un ratito, gracias a los mensajes que están habiendo en el chat. Y pues les hice una sencilla presentación. Le agradezco al Centro de Estudios de Posgrado, CEP, por este espacio que me brinda y me encanta eso de la tecnología porque a pesar de que yo esté aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues nos podemos enlazar y no importa porque todos los estados de la República o algunos, pues podemos estar juntos a través de una computadora y de la magia del Internet. Bien, ahí nada más les muestro el libro, el más reciente que se llama Destello, Palabras de Aliento. Este libro, pues a las pocas semanas se volvió un bestseller. Y he mencionado mucho a mis alumnos, claro que los menciono mucho porque me encanta lo que hago, disfruto mi trabajo. Y pues ellos son los que hace 3 años me decían, ¿por qué usted no forma parte de Amazon, esta plataforma digital norteamericana? Y yo honestamente, yo era el que no quería formar parte de ella porque mi mundo es más físico y yo siempre he hecho los libros físicos y con mis ahorros yo he realizado cada uno de mis libros. Yo los distribuyo, veo que están en la librería, los convierto en obra de teatro y todo lo que hay que hacer, yo lo hago con el apoyo de mis alumnos talentosos que ellos quieren. Entonces, bueno, pues es un detalle interesante de que a las pocas semanas estaban más entusiasmados ellos que yo en cuestión de que se volvió un bestseller, que quiere decir que tuvo buenas ventas y se colocó en primer lugar por varias semanas. Entonces, esto a nivel mundial es algo muy agradable para mí, que nadie conocía a ese tal Luis Bete, nadie lo conocía en este mundo lleno de libros, en este algo mundial en cuestión de digital, porque en digital en cargas es donde se volvió bestseller. Ahora ya hay el formato físico, que le llaman ellos pasta blanda, y se descarga o se pide en pasta blanda y en 7 días es cuando ya está en tu casa. Sí, ya podemos pasar a la otra, Arturo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, gracias. Y aquí, por ejemplo, y hablando de eso, de la importancia de la poesía en la educación, comentarles yo, por ejemplo, dice, a través de la poesía fomentamos las dimensiones comunicativas, lingüísticas, lúdicas, culturales, sociales, siendo todas ellas fundamentales para conseguir y desarrollar al alumno, o sea, que sea más, integrarlo más, y la poesía siempre va a constituir una forma artística pura y bellas en cuestión lenguaje. Y aquí sí recalco que independientemente de la materia en que estés o en el grado que estés, porque a veces pues yo recuerdo cuando estudié el doctorado en educación, éramos como más de 30 alumnos y por ejemplo, habían que eran educadores, educadoras,
y habían de primaria, de secundaria, o sea, había diferentes tipos de maestros. Entonces, en general hablo, no necesariamente que tengas que ser solo los que den secundaria o solo los que den preparatoria, no. O sea, es importante que en la materia que estemos impartiendo, por supuesto, cumplir con todo lo que nos exige la dirección, lo que nos exige la Secretaría de Educación, lo que nos exigen los coordinadores, pero siempre, por ejemplo, si de repente queremos hacer que lea algún poema a algún alumno, nosotros de nuestra iniciativa llevar alguno breve, no nos tiene que llevar más de 5, máximo 10 minutos, no más. Entonces, eso va a ser muy importante. Vamos a la siguiente. Y aquí, por ejemplo, dice, ¿cuál es su importancia? La poesía despierta los sentidos, las palabras, la creación, la belleza en el lenguaje y también algo muy importante que es que cultiva la imaginación y también nos apoya en la memoria. Eso hay que estar muy pendientes también de nosotros como docentes. En todo esto, una realización de las facultades corporales, anímicas del ser humano. Realmente sí, cuando de repente nosotros decimos algún poema o hacemos que algún alumno lo lea o se lo memorice, por ejemplo, puede ser. Todo eso va cambiando en nuestro entorno en cuestión de todos los, por ejemplo, mis grupos siempre han sido de 45, 50 alumnos o más, incorrectamente, pero así se maneja, aunque yo no esté de acuerdo, así está. Entonces, hasta anímicamente se mueve toda esa energía con los alumnos. Cuando se escribe es tan importante como el sentido o el mensaje, ya sea que de repente ellos quieran escribir algo, estar pendientes de qué es lo que están escribiendo, qué mensaje te están llevando a, en ese momento los jóvenes alumnos. Entonces allá nosotros también podemos hacer un vínculo con ellos, con estos chicos. Vamos a la siguiente. A la siguiente diapositiva. Gracias. Aquí, por ejemplo, dice, ¿por qué es importante la poesía para los niños? Pero bueno, como ya comenté, seas niño, seas adolescente, seas un joven, inclusive seas un adulto, porque hay gente que le da clase a adultos, te estimula la memoria auditiva, rítmica, así como la memoria visual. Promueve la formación de valores estéticos, ya que la poesía siempre es una expresión de la cultura y la sociedad en la que el niño se debe insertar. Y aquí yo conseguí una fotografía revisando sabía que iba yo a estar con ustedes, platicando un momento y ahí yo siempre me encanta lo de la fotografía. Entonces, esta imagen es del año 2014, o sea, va a cumplir 10 años, una década tiene, aquí estoy allá adelante con mis chicos. Y lo que les había yo platicado en forma de plática antes de comenzar la presentación PowerPoint, ahí pueden ver los que están allá adelante, si se puede ver en la imagen, tienen su guitarra. Dos de ellos tienen su guitarra. Y esa fue el Día Mundial de la Poesía, pero bueno, si no es el Día Mundial de la Poesía, no importa porque buscamos un día especial y nosotros haríamos algo para que nos reunamos y estemos bien. Allá le llamaban el Jardín de la Lectura en la preparatoria. Estamos allá junto a los árboles, estamos fuera del salón y los chicos decían los poemas o los chicos contaban una breve historieta. Entonces, aún claro, yo daba inglés y daba taller de lectura y redacción, pero inclusive hasta mis alumnos de inglés veíamos la manera de que ellos también participaran. Aunque tú puedas decir, bueno, mi materia no tiene nada que ver. Bueno, vemos la manera porque simplemente es fomentar algo en su mente, algo positivo, algo cultural. Entonces allá, eso me encanta esta imagen. Ahí está abajo la directora y la directora durante 11 años que estuvo en el plantel. Durante esos 11 años siempre me apoyó, siempre veía que los alumnos tenían mucha afinidad a mí y aprovechaba yo sus dones artísticos, ¿no? Entonces, y cumplía yo con cada uno
calificar 300 proyectos porque yo tenía 300 alumnos, o calificar en los exámenes y todo lo que conlleva ser maestro, esa parte administrativa, esa parte que es no estar lo que es frente al aula, o sea, lo que es estar frente al grupo, perdón. Sí, entonces, de alguna manera esto les relaja y seguimos siempre pendientes de su materia, eso sí. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor, bien, gracias. Y acá, por ejemplo, dice, en cuestión de las habilidades, mejoran su expresión oral, su expresión escrita, su comprensión lectora, porque muchas veces em, cuando yo los ponía a leer, aunque sea un párrafo, les costaba mucho trabajo el poder leer. Imagínate, digo, si con trabajo puedan leer en español y todavía si les voy a exigir que lean en inglés, pues sí hay algo que hay que trabajar bastante. Entonces, en lo que nosotros podamos apoyar, debemos de realizarlo. Ahí, por ejemplo, actualmente, además, estoy como encargado de una biblioteca en la misma preparatoria donde estoy desde hace 15 años. Y allá el gobierno del estado de Yucatán hizo un libro especial, una edición especial, acá todo el estado, de Armando Manzanero. Es un artista que nació aquí en este lugar. Y es muy bonito todas las imágenes y las fotografías. Y acá lo interesante, que muchos de ellos alumnos, estos jóvenes que son entre 14 y 18 años aproximadamente, me preguntan, ¿y quién es este señor? O sea, no lo conocen con ese mundo que están viviendo en la actualidad, ¿sí? Aunque de repente nosotros como jóvenes o como adultos, sí sabemos quién es esta persona que ha hecho mucho, no por Yucatán, por México y más ahí de México, en cuestión de sus letras, sus poemas o sus canciones. Entonces, ahí nos dejaron este libro y lo estuvieron viendo, lo estuvieron observando y estuvieron aprendiendo cuando menos quién es esta persona. Entonces, su mundo de repente queda un poco limitado de estos jóvenes, limitado a su celular, limitado a su mundo digital, limitado a los juegos que tienen allá en el celular o en una tablet. Y entonces interactúan muy poco a veces en cuestión de persona a persona. Entonces eso nosotros sí podemos apoyar un poco en ayudarlos, porque ellos, como comenté antes de la exposición, sí es importante el vínculo o el apoyo o el escuchar a los alumnos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí por ejemplo, acá dice, por decir, vamos a mencionar rápidamente 10 razones por qué la poesía es importante en un salón de clases o para los alumnos. Podríamos mencionar la número 1, dice trabajar, entender, expresar las emociones, incluyendo la empatía y la tolerancia. Esto es muy importante para los chicos y eso sí, de corazón les digo que traten independientemente de que sea la poesía, la cultura y todo eso de la empatía sí va a ser muy importante porque los chicos están un poco alejados y están un poco, de repente veo su mente un poco fría en ese aspecto de que cuando a veces no se ponen en el lugar de la otra persona, a veces ya todo lo toman muchos de ellos como a burla o pasa una situación difícil de repente en el salón de clases como le puede pasar a cualquiera de nosotros docentes y ellos solo lo filman para reírse, para hacer un meme y todo eso, a eso voy. Entonces, esa empatía hay que trabajar mucho sobre ello. Por ejemplo, acá en la imagen que tenemos es actual, porque gracias a ese libro Destello, que son poemas reflexivos, me han estado invitando a diversos auditorios de preparatorias y universidades y en diversos lugares, ¿no? Y igual en cuestión vía Zoom o otra vía, ya sea en línea. Entonces, me encanta ver, por ejemplo, ahí está lleno el auditorio porque no era obligación que estén allá los chicos y sin embargo se interesaron. Buscaron mi nombre en internet porque afortunadamente tengo en el canal YouTube, o si ustedes googlean Luis Beiti, escritor,
sale bastante información, afortunadamente, de todos los medios de comunicación que siempre me han apoyado desde que yo empecé en esta carrera de escritor. Entonces, aquí, en el detalle, en el número 1 es trabajar, entender y expresar las emociones, y siempre les voy a recomendar la empatía, que inculcar la empatía para estos chicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Como la 2, aprender a hablar en público. A veces también les cuesta mucho trabajo a estos jóvenes. A enseñarlos a que alcen un poco la voz, que interpreten, que declamen. Bueno, si les agrada, con todo gusto. Si no, aunque sea que lean en voz alta. Hablo de minutos que lo hagan y están nosotros pendientes para checar su dicción, la claridad que tengan cuando hablan, cuando se expresen. Independientemente que ellos tienen ya tienen una manera de hablar que van acortando mucho las palabras y a veces entre ellos nada más se entienden, pero utilizan de tantas palabras que tiene el hermoso idioma español, usan muy pocas palabras, y las pocas que usan a veces las empiezan a decir más cortas o inventan palabras. Bien, entonces acá es importante el aprender a hablar en público. En cuestión de los jóvenes, nosotros también podemos orientar y apoyar en ello para los que estamos en educación. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Y, por ejemplo, como número 3 dice desarrollar la capacidad y también las estrategias de aprendizaje en los estudiantes. Eso también va a ser muy importante. Ahí, por ejemplo, ellos están leyendo lo que le llaman lectura y comprensión, pero antes ya hablé con ellos. Este es mi espacio. Mayormente, además tengo un grupo de lectura, es un paraescolar, y en donde yo trabajo, son 72 escuelas en el estado de Yucatán. En la capital, que es Mérida, hay 3 preparatorias del gobierno del estado. Y aquí lo que me agrada, yo estoy en una de ellas y es una escuela grande. Entonces, antes yo ya hablé con ellos, ya platicamos acerca del libro. Trato de que sea así como una especie de que van a ver una película, que van a ir al cine, pero realmente van a adentrarse a un libro y van a descubrir muchas aventuras ahí dentro del libro, sea ficción, sea aventura, sea romance. Y lo que les comentaba, que mayormente son 25, desde que tengas 25 alumnos, ya se puede abrir un taller de lectura. En mi caso, son casi 70 alumnos y es muy interesante porque los tuve que dividir. Entonces, un grupo entra a 1 hora y después, terminando, entra otro grupo. Pero lo interesante es que hay resultados, y me puedo dar cuenta porque las otras escuelas tienen menos. No importa, con ese grupo que tengas, puedes hacer mucho. Acá lo importante es que apoyes en lo que puede y en lo que está en tus posibilidades. Muy bien, vamos a la número 4, a la siguiente diapositiva. Y dice mejorar el idioma. Mejorar el idioma, las lenguas en relación de destrezas orales, escritas y el vocabulario. Así, lo que les había platicado, por muchos años di la materia de inglés y también, por ejemplo, bueno, en mi caso, el libro Invaluable Tesoro, el que comentaba el doctor René Estrada, el Invaluable Tesoro, este libro que hice hace 16 años, los poemas están en español, inglés y maya. O sea, tú abres el libro, es trilingüe, y abres el libro, el poema sencillo está en español, cuando des la vuelta a la hoja está en maya y después sigue en inglés. Entonces, ahí hasta de manera didáctica les sirve, y en cuestión inglés van viendo cómo se hace la oración o cómo se expresa un poema, porque no es fácil el expresar un poema en otro idioma, y no solo en inglés, en cualquier otro idioma que lo quieras expresar. Aquí estos alumnos me encantó, estos chicos, porque ellos hicieron, esto fue en el año 2020,
Y hicieron de sus 7 maestros, hicieron unas votaciones, eso se los cuento como una anécdota que me encanta platicarlo. Hicieron las votaciones y entonces ellos me nombraron como el mejor maestro. Entonces pusieron allá mi fotografía pero con caricatura, les encanta mi caricatura. Creo que más adelante vamos a ver, mayormente manejo mi caricatura para que se rían un poco la gente. No me importa cuando se ríen de mí. No hay problema, no pasa nada. Por eso mandé a hacer mis caricaturas y acá hay caricaturistas muy buenos y por eso siempre tengo una caricatura en mis libros, en la contraportada. Entonces ellos me nombraron el mejor maestro y tenía yo el 89% de la aprobación de estos chicos. Y bien interesante porque eran 7 maestros, entonces y es agradable porque son de jóvenes, ya sean niños o jóvenes, ellos te dicen la verdad y eso es fascinante, porque ellos no mienten. No hay un día, no, o sea, ellos ya tenían hasta su calificación y demás. O sea, cada quien, no había alguna situación allá que podía crear duda y eso es bien agradable. Muy bien, entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. En la 5, por ejemplo, dice fomentar la vertiente artística y creativa de los alumnos, dando rienda suelta a sus pensamientos e imaginación, o sea, su creatividad. Siempre ellos, como jóvenes que son, tienen muchísima creatividad y muchas veces cuando lo platican en su casa no les hacen caso, ya sea porque sus papás o donde vivan, sus tíos, no sé, o sus tutores, tienen siempre en nuestra mente, te dice, tengo que hacer, tengo pendientes, siempre nos sabotea la mente. Yo hago caminata rápida, yo soy una persona hiperactiva desde niño, yo lo detecté, no el psicólogo. Entonces yo me di cuenta que dije, wow, tengo más energía que los demás niños. Entonces tengo que ver qué hago conmigo o con esa energía. Entonces hago caminata rápida, hago yoga, lo digo como yo son las herramientas que utilizo para estar más tranquilo y para que mi mente me diga, yo le pueda decir, concéntrate y tienes que estar escribiendo el libro o brindando la clase o dando una plática o estar en un recital con una guitarra que algún alumno está tocando y tú diciendo un poema, etcétera. Entonces, en este caso, esa vena artística de los chicos a veces no son escuchados o muchas veces no son escuchados. Entonces hay que estar pendientes siempre de los jóvenes. Acá, por ejemplo, otro joven que hace 10 años le di, no, 8 años que le di en la preparatoria, ahorita está estudiando diseño gráfico y cuando lo vi, lo volví a ver, me dice, maestro Beitia, ¿cómo está? Y un gusto de vernos después de tantos años. Y le digo, como está estudiando eso, le digo, te pago los diseños gráficos, te mando el material y tú vas haciendo los diseños gráficos. Esos diseños son de él, ya me hizo varios, entonces es un dinero extra que él tiene y volvemos al vínculo que tengo yo con ellos. Aunque hayan pasado 8 años y no lo volví a ver, y digo, bueno, si estás estudiando esa carrera de diseño gráfico que me da gusto y tiene otra manera igual de ganar dinero, pero también me puedes apoyar a mí haciendo mis diseños gráficos en las presentaciones que tengo y demás. En fin, entonces, aquí siempre tenemos que tratar de fomentar la parte artística de estos jóvenes. Bien, nos vamos a la número 6, a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí, por ejemplo, dice conocer la cultura propia y la de otros países también. Les hablamos hasta de otros estados, que nuestro México es tan rico en la cultura, no solo en gastronomía, sino en la cultura, en la manera de ser, en la manera de respetarnos. Eso va a ser muy importante. Y que también que aprendan y que sepan y que conozcan otros autores, pues también eso va a ser importante. Con ese sentido suelen celebrarse días conmemorativos dedicados a diferentes poetas o corrientes literarias. Entonces eso, por ejemplo, ahora este diseño igual es de mi exalumno, se llama Randy, y este chico, y la caricatura, bueno, les había hablado de la caricatura, esa es la caricatura más actual que tengo, ya me la hicieron con lentes, cuando empezaron pues yo no usaba lentes de aumento, entonces
Ahora ya me hicieron la caricatura con mis lentes. Y aquí la feria más importante del sureste de México es la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, que se llama FILEI 2024, como Jalisco tiene su feria muy importante en México y en el mundo. Aquí tenemos la FILEI, cumple 12 años de hacerse y le va bastante bien, se va a hacer en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Entonces, aquí a mis jóvenes estudiantes ya los invité en el espacio que me dieron el sábado 16 de marzo que voy a estar presente. Ellos van a formar parte también de sus cuestiones artísticas. Entonces, ellos ya se acercan, porque en todo caso yo puedo decir, ese espacio es mío y yo lo voy a dedicar, como solo me dan 45 minutos o 50, entonces ahí es un espacio que yo me he ganado como escritor, pero yo lo comparto. ¿Con quién lo comparto? Por supuesto con mis estudiantes, que quieran, obviamente, que quieran formar parte de ello. Entonces yo puedo decir un poema y alguien toca su guitarra y está feliz porque tiene un foro para poder tocar su guitarra o para decir un poema, practica su dicción, su declamación y también puede decirlo de memoria si desea o lo puede leer en una hoja o en su celular como muchas veces ellos lo hacen. Pero es importante esto de conocer diversas culturas, siempre va a ser importante. Bien, nos vamos a la número 7, a la siguiente diapositiva. Gracias. Aquí, acá es un mensaje, este diseño, a propósito lo puse porque también es de este chico, exalumno de hace 8 años. Este es un libro que tengo que se llama Acuario en el laberinto, que se volvió un éxito hace algunos años. Ahí ya salgo ahí como autor, con mi caricatura en una piedra, y ese niño se llama Acuario. Acuario es porque es mi signo zodiacal, yo lo bauticé de esa manera, yo le puse ese nombre y se quedó así. Entonces, este libro, actualmente tengo el proyecto de que se va a convertir en manga y quiero entrar al público japonés. Así como la gente de Japón con sus mangas o cómics en inglés o historietas en español, han logrado, o sea, hablo de Japón, como ha logrado meter, introducir todo lo que son este tipo de lectura breve con imágenes. Entonces estoy con los ilustradores trabajando este libro. Y el diseño pues es de este chico. Y acá yo en el 7 de la importancia de la poesía en la educación les menciono que dice entender mejor la música y las letras. También con las canciones nosotros podemos seleccionar alguna canción y la podemos platicar con ellos. Obviamente allí tenemos que nosotros seleccionar bien esa canción que tenga algún mensaje. Ustedes bien saben todo lo que está pasando con lo que está viviendo actualmente, no México, el planeta, que le están dando una música demasiado comercial con poco contenido, ¿no? Voy a utilizar palabras agradables, pero si nos vamos a los 70s, hacia atrás, 80s, 90s, era otro tipo de música, pero son como poemas musicalizados, o sea, nos dicen algo agradable al oído, ¿sí? A la mente. Entonces, aquí busquemos una canción agradable, también la podemos comentar. Hablo de que mi sugerencia nada más es solo una sugerencia, es que de 5 a 10 minutos, aunque sea una vez a la semana, lo pueden hacer. Yo así lo hacía y me funcionaba bastante. Y claro, porque tengo que seguir con los diversos temas según la materia de la asignatura que me haya encomendado el colegio donde yo esté. Muy bien, seguimos a la siguiente diapositiva. Sería, por ejemplo, la número 8. Dice, para tener potenciales beneficios, tengan lugar, la poesía deberá, en la mayoría de los casos, introducirse de un modo gradual, pues en un principio puede resultar arduo o despertar resistencias. Claro, pues de repente puedes estar allá con tu libro, con tu poema, con algo que quieras tú imponer, no, pero sí como yo comento, ¿no? Con la palabra que utilicé, una sugerencia. Hay personas, perdón, hay alumnos que van a decir, oye, maestro, por favor, sí va a haber,
¿no? Como que, no nos hable de eso, vamos a la materia o háblanos de otra cosa y todo. Entonces, allá tú tienes que conocer, cada grupo es diferente, ¿sí? Aunque tú estás en el mismo colegio, entras al salón de clases y ustedes lo saben, es diferente el ambiente, diferente la armonía, diferente la desarmonía. Ahí nosotros vamos percibiendo y ahí tenemos que estar muy pendientes nosotros. Ahí, por ejemplo, Soto Diseño Gráfico, me tomo las fotografías. El fotógrafo es un chico que trabaja, que fue mi alumno hace 10 años y también en su rato libre es fotógrafo, entonces le digo, hazme tú la sesión de fotografía y te pago a ti, en lugar de pagarle a un fotógrafo, tú eres él trabaja en comunicación, él estudió la licenciatura en comunicación y trabaja en el área de comunicación del gobierno del estado de Yucatán, lo cual me da muchísimo gusto. Ahí hay una frase que yo siempre utilizo en mis videos, que es lanza una plegaria de bondad al cielo y te aseguro que en cada estrella hay una maravillosa esperanza de amor. O sea, es decir, cuánta esperanza. Este es uno de mis pensamientos que me han estado haciendo en mis redes sociales. Las pone en la parte de abajo para cuando quieran contactarme de alguna manera. Entonces sí va a ser importante introducir de un modo gradual todo esto, porque sí puede pasarles que de repente, ¿por qué hace esto, maestro? Mejor hacemos otra actividad. Tenemos que checar bien todos esos detalles, porque no es que lo hagamos y todos, bravo, qué interesante lo que estás haciendo. No, hay que ver cómo hacerlo y poco a poco introducir este tipo de actividades, porque eso sería bajo iniciativa de nosotros. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva, la número 9. Ahí dice, el profesor puede leer en alto y los alumnos también pueden hacerlo. Ahí se pueden combinar. Tú lo puedes leer y enseñarles cómo, o también los alumnos pueden ellos interactuar. Una posible propuesta consiste en llevar al aula un poema de lección, como ya les había comentado, o ellos pueden escribir algo también si lo quieren expresar, porque a veces son un poco tímidos, pero lo pueden hacer y pues con todo gusto ahí estar pendientes de que no se estén burlando entre ellos, nada más, y se puede hacer y entonces ellos se sienten de alguna manera protagonistas o parte importante de ese grupo o de esa clase o de ti, maestro. Entonces sí me da resultado y lo digo no porque lo leí o me dicen, conmigo no existe eso, yo todo lo que yo realizo trato de compartirlo. No es para mí, es para los que deseen hacerlo, con todo gusto lo pueden hacer. O si no, tendrán otra iniciativa, otro pensamiento, otra opinión, lo pueden realizar también en torno a una figura, un poeta de una generación o de un único poema. Ahí quiero decir que pueden ustedes, seleccionan a un escritor, puede ser nacional, internacional, o pueden entre ellos escribir algo y también leerlo. Y eso es una parte muy importante. Nos vamos a la número 10. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y acá dice clasificar poemas por orden de preferencia, de intentar ser capaces, explicar la decisión de forma justificada. Se pueden evaluar poemas desde puntos de vista muy diversos, sí, siguiendo diferentes criterios de forma individual o grupal mediante evaluación oral. Eso si ya lo queremos hacer más formal, se puede hacer. Si lo queremos hacer un poco informal, también. Eso ya simplemente sería la decisión de cada uno de nosotros, el que hagamos eso, y créeme que sí se relajan. Yo tenía los viernes 5 minutos de fama, se lo puse así. Digo, si quiere, si funciona bien y si no, se cambia o si no, se cancela. Nosotros tenemos que seguir con los temas. Y en esos 5 minutos de los viernes, ellos sabían que podían decir un poema, podían pasar a tocar una melodía, podían, a veces unos sabían tocar flauta o guitarra, a veces les gustaba bailar y sabían unos pasos muy interesantes, también lo podían hacer. Entonces, y eso sí, y estaba yo muy pendiente de que no se burlen, porque ahí les decía, cuidado, porque aquí yo soy el maestro y aquí yo con todo gusto sí les puedo bajar algunos puntos, porque eso de burlarse no es correcto. En todo caso, te burlas, haz algo más creativo y tú pasarías. Entonces, ahí así hacía yo respetar todas estas situaciones.
allá me pueden ver, allá estoy con mi grupo, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, que pues la verdad disfruto mucho todo lo que hago. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí leer poesía estimula la zona frontal del cerebro, ya nos vamos, si queremos ir a una parte un poco más científica, pues también sí, ayuda a la parte frontal del cerebro, ayuda a reconocer emociones, aumenta el vocabulario, estimula tu imaginación, mejora la dicción, así como la expresión oral. Todo eso se puede hacer, todo eso, independientemente que, como puede pasar, ¿no? Es que yo no soy maestro de literatura, es que yo no soy, no estamos hablando de eso hoy. Estamos hablando de que es brevemente, tú puedes hacer este tipo de actividades, nada más. Entonces, eso ya va a tratar mucho de el maestro, cómo manejes tus tiempos, cómo te manejas a ti también, qué tanta tranquilidad le logras dar a tu mente, ¿sí? Porque tu mente de repente es que mi tío, mi papá, mi esposo, mi esposa, todo empieza a venir así como un torrente tranquilo. Sí, tranquilo. Ahí tenemos que ver de qué manera lo hacemos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, pues aquí está mi contacto. Me dio muchísimo gusto de platicar de la importancia de la poesía y estas actividades artísticas en educación. Ahí está el contacto. Pues yo soy el doctor Luis Beitia Flores y me dio muchísimo gusto formar parte de ustedes, de aunque sea unos minutos estar aquí y platicar, y no importa la ciudad o donde estemos, estamos contactados. Cualquier situación me pueden escribir, todos los correos electrónicos yo los contesto, siempre, mi Facebook igual yo lo contesto desde hace años. Así que me dio muchísimo gusto. Ya podemos cerrar la diapositiva, muy amables. Gracias por escucharme. Y si tienen alguna sugerencia, duda, algo que quieran platicar, con todo gusto. Y gracias, maestro René Estrada, doctor René. No, al contrario, al contrario, querido amigo, estimado doctor. Pues muy interesante y muy motivante. Aquí estoy escuchando, no sé si, perdón, si leyendo, si quiere leer el texto de la maestra Juanita León, que dice que está muy interesante. Ya se le está ocurriendo que durante 20 minutos o cada media hora leer poesía, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso es ese maestro Pedro Fuentes, él fue mi maestro, doctor Pedro Fuentes. Sí, Qué sí, gusto, exacto. ya lo vi por aquí. Excelente, excelente docente, súper dinámico. Sí, Sí, claro, ese simplemente es una sugerencia, yo lo he hecho y siempre a mí me ha resultado. Y yo lo comencé como 5 minutos, así 5 minutos los viernes, que están más relajados porque ya saben que viene viene el fin de semana, y era 5 minutos de fama. Entonces, ¿qué era eso? De que tú ibas a pasar adelante de todos, ibas a decir un poema, ibas a hacer un baile. Totalmente, hasta puedes decir esto será didáctico. Bueno, yo así lo quise implementar. Entonces ya después se va formando algo mejor. Entonces ya tú ahí vas viendo su dicción, su manera de hablar, todo eso. Entonces, de ahí poco a poco yo lo fui haciendo. A mí no me da miedo hacer las cosas, ¿no? No me da miedo que pueda pasar algo porque sé que está bien, ¿no? En cuestión de la coordinación, dirección y todo, hablo con ellos. O sea, sé que es algo en pro de mi trabajo, de mí y de los alumnos. Entonces, no hay qué va a decir qué va a decir el otro. No, conmigo no hay el qué va a decir, ni en la secundaria, ni en la prepa, ni ahora de adulto. No sí, existe. comenta igual, igual la doctora Gudelia, una de nuestras catedráticas, que pues muchas gracias, dice, por compartir, que ha recordado, con base a algunos años utilizamos la poesía efectivamente como estrategia diversificada a nivel escolar y como cierre de impacto se hizo una demostración a la comunidad. Antes realmente sí había incluso concursos locales y luego regionales y estatales entre otras de poesía. Por supuesto, había poesía, había cuento, había bueno, hasta cuestiones de danza, baile, etcétera, ¿no? Sí, claro, que Sí. sea de alguna manera se ha ido olvidando, pero no, la poesía es fundamental para la formación
los valores del ser humano, ¿no? Exactamente. Acá, por ejemplo, pregunta María Elena Moreno, comenta que a nivel licenciatura, sí, a nivel licenciatura, yo Claro. impartía en 3 universidades, en una daba educación, en otra daba literatura y en otra universidad daba turismo, porque también tengo la formación de licenciatura en turismo, que 15 años me dediqué a viajar gratis, porque así lo dispuse a la vida y me lo concedió, porque con mi disciplina logré tener varios cargos en turismo y lo disfruté. Entonces ahorita ya voy a llevar 15 años en educación. Entonces, claro que se puede de una manera más seria en una licenciatura, se hace ya todo más formal, pero tampoco que abarque tanto tiempo y si se puede hacer un libro, ellos ya te escuchan más, o sea, ya es mejor su escuchar y el estar pendientes de ti. En cuestión de universidad, en prepa, secundaria, pues es diferente, tienes que ver la manera de cómo le llegas, pero sí se puede en licenciatura, claro que sí, se selecciona un libro, ellos pueden sugerir ya como jóvenes y se puede implementar a una actividad así, sin dejar todos tus pendientes que son la materia que estás impartiendo, ¿no? La responsabilidad que tienes con la materia, la asignatura que se te dio por la dirección y el colegio. Dice la doctora Aida, que trabaja ahí en la Escuela Normal de Sinaloa, en Culiacán, eh, que pues obviamente, bueno, gracias por compartir, pero yo recuerdo que bueno, yo también soy maestro, estudié en la Nacional de Maestros, y sí llevábamos una parte entre, obviamente, poesía, lo que era la declamación, lo que era las actividades artísticas, precisamente para la formación del docente, ¿no? Entonces, pues yo creo que a la maestra Ida le va a dar le va a dar también esta parte de idea de implementar en la escuela normal una actividad co-curricular o extracurricular sobre esto, ¿no? Ujú. Exactamente. Sí, sí, es que uno tome la decisión, que lo organice bien y que, por supuesto, allí siempre recalco que no afecte en tu materia, Sí, ¿sí? O claro. sea, que no. No, Claro. son actividades muchas veces co-curriculares o extracurriculares, ¿no? Aquí está el doctor Sandokan Ricardo. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarle. Muy buenas tardes a todos. Y antes que nada, una disculpa, cuestión de trabajo, apenas me pude conectar. Estoy Bueno, viendo los comentarios tan interesantes y bueno, desafortunadamente me perdí esta grandiosa plática, pero lo que sí yo puedo decir es de que la poesía es ay, ¿cómo podríamos decir? Es una embarcación que nos permite navegar en mundos tan subjetivos, tan reales o irreales como podamos hacerlo. Es una manera de expresión que va más allá de un pensamiento común y corriente, si es que lo podemos llamar así. Y pues sí, la verdad, qué sería este mundo si no hubiese algunas palabras poéticas? Exacto, muchas gracias por sus palabras, señor Sandokan, gracias. Por no, además supuesto, perdón, el doctor es militar, de formación militar, y muchas veces pensamos que los militares no tienen sensibilidad, doctor, pero ¿cómo? Eso no es posible, No, al ¿verdad? contrario, lo que Al le podría contrario, decir es de que, al híjole. contrario. Hay a veces exceso de sensibilidad, pero por razones varias no se ocultan, sino se van por otros lados. Ya. Pero dentro de la milicia sí hay autores de poesía y de todo tipo, ¿eh? No solamente épica, romántica, de punto de vista épico, prosa, narrativa, décimas, hay mucha variedad. Pero sí, vuelvo a repetir, y a mí me encanta esta concepción, ¿no? Que la poesía es la barca que nos permite navegar por mundos imaginables o inimaginables. Muy bien, buena frase, pues hay que anotarla, ¿verdad, doctor Luis? muy amable. Fíjate que ahorita les cuento una breve anécdota del comentario, de eso de las personas militares. Una, cuando yo, así brevemente, tuve la oportunidad de trabajar en el Aeropuerto Internacional de Mérida como relaciones públicas, trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la tarde, 9 horas al día. Después iba a dar clases, todavía tenía yo energía y fuerza para seguir dando clases, pero allí trabajaba 9 horas. Y de repente, cuando cruzan el filtro de seguridad, una persona se pone a decir de memoria, porque yo regalaba los poemas con copia fotostática, yo no tenía libros como los tengo en la actualidad, yo solo
Lo escribía, lo plasmaba y lo regalaba a los pasajeros. Entonces, un pasajero hizo su favorito un poema y lo dijo de memoria. Yo no me lo sé de memoria. Ese pasajero se lo sabía de memoria. Ese pasajero lo sabe y le están revisando en el arco y todo de seguridad del aeropuerto, y él de memoria decía un poema que se llama Título de Padre. Se llama Armando Manzanero. Después ahí se volvió mi amigo. Y que tiene que ver con los militares, ahorita les voy a comentar. Ese mismo poema, yo además soy fotógrafo de la naturaleza. Entonces yo hice una exposición en el Ayuntamiento de Mérida, me dieron permiso y mis cuadros de la naturaleza les puse, pues se volvieron inmersos los textos de algunos poemas y el poema de Título de Padre, y vendí esos cuadros y los doné a una institución, pero ¿quiénes compraron más ese poema de Título de Padre? Independientemente que Armando Manzanero es su favorito, se lo sabía de memoria, los militares. Me llama mucho la atención, en el aeropuerto hay una parte de militares en el aeropuerto, porque trabajar en el aeropuerto es como una ciudad, hay torre de control, hay líneas aéreas, hay rentadoras de autos, es como una pequeña ciudad. Entonces, y hay militares. Entonces, ellos son los que se enamoraban de ese poema y me encargaban varios cuadros de ello. Lo que hablo de esto es de la sensibilidad que pueden tener estas personas que nosotros vemos tan serias, tan rígidas, pero por toda esa disciplina que ellos tienen, y no es así, son unas personas muy sensibles. Sí, muy bien. Bueno, pues evidentemente la poesía tendría esas dos vertientes, ¿no? Una, la parte de sensibilidad, de inspiración, de, pues, escribirle al amor y todas sus derivaciones. Y la otra, pues, es la formación escolar, académica, que la mayoría de los que están acá o todos somos maestros. Y bueno, pues aquí está una propuesta muy interesante para la formación integral de nuestros alumnos, ¿no? Y aquí, bueno, pues estás leyendo ahí todo lo que te están Sí, estoy, escribiendo. estoy acá leyendo aquí a mi mano derecha. Dije, ay, qué interesante, qué bueno, me da gusto. Me hizo recordar que acá yo me sentaba 10 horas cuando tomaba yo mis clases los sábados. Y así ya después sí, sí, era interesante todas las actividades que nos ponían los docentes, ¿no? Ahora ya era uno alumno y teníamos que cumplir con todas las actividades que hacíamos. Pero bueno, dije, muy bien, para que me sensibilice y yo sienta qué es lo que experimentan mis alumnos cuando yo les estoy exigiendo. Entonces era muy interesante esa parte, ¿no? Volver a ser alumno cuando estudié el doctorado en educación. Sí, Muchas sí, sí. gracias. No, al contrario, mi querido y amigo, pues si no hay algún otro comentario, pues aparte de las felicitaciones, los reconocimientos, la motivación y las buenas ideas que resultan de esta propuesta, pues reconocerle, doctor, toda esa capacidad, todo ese talento, toda esa inteligencia y sobre todo que nos confiere su amistad, ¿verdad? Y pues agradecerle a nombre de las autoridades del Centro de Estudios de Posgrado su presencia, Muchas su gracias. participación. Y pues como dicen los maestros que te escribieron, gracias por compartir pues, Con esa todo gusto. esa parte humana, ¿no? Y bueno, pues este es, yo digo, es algo humilde y sencillo o sencillo Muy en amable. comparación con la grandeza de usted. Pues un documento que pues para nosotros es muy Muy significativo ese amables. reconocimiento, ¿verdad? Por esta brillante participación como ponente en esta conferencia, importancia de la poesía en la educación. Pues como Está siempre, precioso qué bueno. el reconocimiento, muy amable. Muchas gracias y gracias por su tiempo, gracias por escucharme, por permitirme los espacios. Siempre el espacio que me den, ahí voy a estar. Solo es hacer el espacio de tiempo y con todo gusto estoy feliz de compartir lo poco que he aprendido. Con todo gusto lo comparto con mis compañeros. Claro que sí. Muchas gracias. Muy Pues qué amables. bueno. Pues un abrazo, un aplauso, evidentemente, mi querido doctor, un aplauso y un abrazo a la distancia. Y pues Claro. ya sabe que efectivamente, pues aunque estamos lejos, pero nuestro corazón, nuestro afecto, nuestro Está pensamiento cerca. está con usted y con todos los compañeros que están acá. También tenemos buenos amigos, buenos compañeros, ¿verdad? Pues ahí está el doctor Sandokan, Pedro, que lo conoces,
a Abimael, Delia y todos nuestros queridos alumnos que los saludamos hoy en la mañana. Les agradecemos también y te reconocemos. Muchas gracias, doctor, por esta. Muchas gracias. Gracias y mucho éxito a los maestros y a las personas que están estudiando su posgrado. Mucho éxito. Muy bien. Pues un abrazo y pues muchas gracias nuevamente. Maestras, maestros, a nombre del Centro de Estudios de Posgrado, pues les agradecemos nuevamente su presencia, su participación y a nuestros estudiantes, pues mucho éxito, como dice que en sus posgrados, que tengan un excelente fin de semana. Sí. Un abrazo y bueno, pues ya se llevan esta parte de la motivación de este trabajo tan interesante. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo, saludos a todos y a todas. Gracias, Muy bien. doctor. Buena tarde. Hasta luego, doctor. Bendiciones. Doctor Sandokan. Muchas gracias, amigo. hasta luego y excelente exposición. Gracias, bendiciones. Nos vamos Gracias, a ver doctor. pronto. Excelente conferencia. Gracias, Bueno, muy amables. el doctor Sandokan próximamente Gracias, estará, Doc. Saludos. estará con nosotros el doctor Sandokan, el doctor Pedro. Y a y sus estaremos órdenes. investigando. Que estén muy bien. Un abrazo. Buenas tardes a cuídense. todos. Gracias. Buenas tardes, muchas felicidades. Gracias, doctor René. Gracias. Hasta luego, bonita tarde a todos. Muchas gracias. Luego.